París, la ciudad del amor. Un título que Montmartre podría reivindicar más que cualquier otro rincón de la capital. Aquí fue donde Van Gogh pintaba molinos y crepúsculos, donde los cabarets transformaban el deseo en canciones. Hoy, las parejas siguen subiendo las calles más empinadas, sin aliento, hacia la cima. Al dejar atrás la Rive Gauche y el París de las ideas que queda más abajo, entramos en el marco de otro relato. Hoy descubrimos Montmartre, probablemente el barrio más filmado de París. Un escenario mítico del cine, de Amélie Poulain a Midnight in Paris, de las escaleras del Sacré-Cœur en John Wick al cancán fantaseado de Moulin Rouge, inspirado en el cabaret emblemático de la Butte. Pero más allá de la pantalla, subsiste un pueblo. Calles en pendiente, escaleras estrechas, un ritmo más lento. Un pueblo aferrado a la colina, mucho antes de convertirse en un icono. Aquí, París cambia de ritmo. Las perspectivas se estrechan. La ciudad se vuelve más vertical, más íntima también. De la Rue du Mont-Cenis a las pendientes de la Rue Lepic, de los viñedos de Montmartre a sus plazas discretas, seguimos un hilo sencillo: caminar, observar, comprender. Montmartre no es solo un decorado, es un barrio vivido, recorrido cada día, a veces contradictorio, entre el silencio de las alturas y las luces del Moulin Rouge. Comenzamos aquí, al pie de la colina, en la plaza Jules Joffrin. La iglesia de Notre-Dame de Clignancourt se alza frente a la salida del metro. Un lugar de paso más que de visita. Pero, como ocurre a menudo cuando una iglesia se cruza en nuestro camino, no podemos limitarnos a rodearla. Estos edificios suelen contar algo del barrio, de su historia, de quienes lo recorrieron antes que nosotros. Aquí, marca la entrada norte de Montmartre, lejos de las imágenes esperadas de la colina. Porque Montmartre no empieza en el Sacré-Cœur, empieza más abajo, en un barrio popular y vivo, estructurado en torno a una iglesia funcional, pensada para sus habitantes. En el interior, la luz es suave, filtrada por altos vitrales. Los volúmenes son amplios, claros, sin ornamentos excesivos. Una arquitectura del siglo XIX, concebida para acoger a una población en pleno crecimiento. La visita es breve, pero suficiente para recordar que Montmartre no empieza en lo alto de la colina. Ya se anuncia aquí, en una iglesia de barrio, antes de las callejuelas, antes de los miradores, antes de los símbolos. Al salir de la iglesia, ganamos altura. La Rue Custine inicia la subida. Una calle sencilla, funcional, todavía ampliamente habitada. Los comercios son locales. El barrio vive a su propio ritmo, lejos de los itinerarios señalizados. Poco a poco, dejamos el París de lo cotidiano para entrar en el de la colina. Luego llega la Rue de Sol, una calle más estrecha, más tranquila. Los pasos se ralentizan de forma natural. Las fachadas se acercan. La ciudad parece de repente más antigua, casi como un pueblo. Aquí,
Montmartre cambia de rostro. La subida ya no es solo física, se convierte en una transición. Es por estas calles discretas como la colina se revela, antes de las imágenes conocidas, antes de los lugares emblemáticos. Justo al lado, el Lapin Agile, un cabaret antiguo instalado allí desde hace más de un siglo. Un lugar de canciones y copas compartidas, donde el espíritu de Montmartre encontró durante mucho tiempo su refugio. A pocos pasos, tras los muros, el Clos Montmartre sigue respirando. Es el viñedo más famoso de París. Discreto, casi invisible, produce alrededor de 2000 botellas al año. Al doblar la Rue des Soles, aparece casi sin transición la Maison Rose, una esquina convertida en una de las imágenes más reconocibles de Montmartre. La casa fue pintada por Maurice Utrillo, pintor nacido en Montmartre, conocido por representar las calles y fachadas del barrio tal como las veía en su día a día. En origen, era un lugar discreto, hoy ampliamente fotografiado. Los transeúntes se detienen, las cámaras se alzan, el ritmo cambia. Al quedarse un poco más, reaparece un Montmartre a escala humana. La casa no está aislada, se inscribe en un entramado de calles estrechas, de muros antiguos, de perspectivas cortas. Un lugar sencillo, convertido en símbolo, un decorado integrado en un entorno que sigue vivo. Continuamos por la Rue Cortot. Edificios residenciales de piedra del siglo XIX bordean la calle. Una arquitectura típica de Montmartre que alberga lugares históricos como el Museo de Montmartre. Al final de la calle se alza el depósito de agua de Montmartre. A nuestra izquierda se eleva la escalera de Mont-Cenis, una de las más empinadas de la colina, con sus 81 escalones que conducen a la Rue Cortot, repartidos en varios tramos. Un atajo vertical tallado directamente en la ladera de la colina. Llegamos a la iglesia de Saint-Pierre de Montmartre. La iglesia se asienta sobre vestigios merovingios. El exterior de la iglesia presenta una fachada clásica del siglo XVIII, adosada al antiguo muro románico, con columnas antiguas visibles en el reverso de la entrada. Consagrada en el siglo VI, reconstruida en el siglo XII, es una de las más antiguas de París, mucho antes del Sacré-Cœur, mucho antes del Montmartre que conocemos hoy. Construida sobre los restos de un antiguo lugar de culto, precede en varios siglos a la Basílica del Sacré-Cœur, que hoy domina la colina. Las bóvedas románicas llevan las huellas del tiempo. Capiteles esculpidos, desgastados por los siglos. Las vidrieras filtran una luz suave, irregular. Todo es antiguo. Algunos visitantes cruzan en silencio. Esta iglesia recuerda que la colina no siempre fue un mirador. Antes de ser un símbolo, era un lugar de culto. Un lugar habitado. Un lugar anclado en la tierra.
A pocos pasos de la iglesia de Saint-Pierre, llegamos a la Place du Tertre. Es uno de los lugares más conocidos de Montmartre. Caballetes alineados, retratos esbozados en serie, una imagen inmediatamente reconocible. Aquí, el Montmartre bohemio se ha convertido en un escenario. A finales del siglo XIX, artistas como Picasso o Utrillo vivían en este barrio por sus alquileres modestos y su libertad. Trabajaban en talleres cercanos. Hoy, la creación sigue presente. Pintores y retratistas ocupan oficialmente la plaza y trabajan cada día, marcados por el paso de los visitantes. La Place du Tertre no ha perdido el arte, ha cambiado su contexto. Justo detrás, la Place du Calvaire, un espacio casi inesperado, discreto, apartado. Aquí, la mirada no se dirige hacia la ciudad, permanece a la altura del hombre, protegida por las rejas, los árboles, el silencio. La plaza es una de las más pequeñas de París, a menudo cerrada, preservada del paso constante. Aquí aún se percibe el Montmartre de antes, el de los caminos, los cercados, los límites, un Montmartre rural, mucho antes de la postal. Tenemos la suerte de presenciar una escena sencilla. Un acordeonista toca. Su gato está posado sobre el acordeón, inmóvil. Una imagen de postal, casi demasiado perfecta, y sin embargo, aquí no suena falsa. Se integra de manera natural en el lugar, sin puesta en escena, sin intentar seducir. La Place du Calvaire funciona como una pausa, un umbral entre dos mundos, entre la iglesia, el atrio y la apertura repentina sobre París que nos espera un poco más adelante. Al llegar a la colina, la atmósfera cambia de nuevo. Los visitantes son más numerosos, las lenguas se mezclan, los pasos se ralentizan, las miradas se dirigen hacia la cima. Aquí, Montmartre se convierte en un lugar de paso, un sitio filmado, fotografiado, reconocido. De hecho, varias escenas de cine se han rodado aquí, en particular en 3 Days to Kill. Se reconoce la colina de Montmartre en una secuencia en la que el personaje interpretado por Kevin Costner acompaña a su hija en bicicleta, justo por debajo de la basílica. Se hace una pausa. La mirada se posa. A los pies del Sacré-Cœur, la colina se abre a un amplio espacio verde, donde la gente se sienta en los escalones, se tumba en el césped y observa la ciudad. Un lugar compartido entre visitantes de paso y habitantes del barrio. Luego se cruza el umbral. En el interior, el espacio se abre. La luz es suave. Los muros claros reflejan cada destello. La mirada se dirige de inmediato hacia el coro. El gran mosaico domina la nave, uno de los más extensos de Francia. Un Cristo con los brazos abiertos, visible desde casi cualquier punto del edificio. A diferencia de muchas iglesias parisinas, aquí no hay sobrecarga decorativa ni acumulación de capillas. La basílica es relativamente reciente. Construida a finales del siglo XIX, no cuenta el París medieval, sino otro periodo de la historia francesa. Tras la guerra de 1870 y las violencias de la Comuna, el Sacré-Cœur
fue concebido como un lugar de recogimiento y apaciguamiento. Un intento de dar sentido a una época de profundas divisiones. Su implantación aquí no es casual. La colina de Montmartre ha sido durante mucho tiempo un lugar simbólico, un punto elevado, un lugar de culto mucho antes de la basílica actual. El contraste con la iglesia de Saint-Pierre es inmediato. Donde Saint-Pierre habla de antigüedad y continuidad, el Sacré-Cœur afirma una voluntad, un mensaje, una presencia. Dos edificios, dos épocas, dos intenciones. Salimos de nuevo al Parvis. Ante nosotros, París se abre. Un panorama inmenso. Los visitantes se detienen, los teléfonos se alzan. La ciudad se convierte en imagen. El Sacré-Cœur marca un punto culminante, un punto alto visual. Pero Montmartre no se resume en esta vista. Continúa más abajo, en las calles, en los desvíos, en la vida cotidiana. Al dejar el atrio, descendemos por la Rue Norvins, un lugar de transición entre el mirador y la vida cotidiana. Nos detenemos ante una figura familiar, el Pas Muraille, el hombre que atraviesa los muros. Un personaje de bronce que emerge de la piedra, creado por Jean Marais, actor y artista francés, inspirado en un relato de Marcel Aimé. A medio camino entre la prisión y la huida, atrapado entre dos mundos. Los turistas se reúnen, posan y se fotografían a su lado. Un pequeño ritual ya integrado en el ritmo de la calle. Llegamos a la Rue Lepic, una calle bien conocida, a menudo filmada y citada. Aquí vivió Van Gogh junto a su hermano Theo. Un poco más adelante se alza el Moulin de la Galette, uno de los últimos molinos aún visibles en Montmartre, hoy ocupado por un restaurante bajo un arco florido. Una calle de transición entre el Montmartre de los miradores y el de las vidas ordinarias. Desde la Rue Lepic, antes de llegar a la Rue de Sabès, hacemos un pequeño desvío por la Rue Follatier. Sus 222 escalones que conducen al Sacré-Cœur, inmortalizados en la escena final de John Wick 4. Justo al lado, el funicular de Montmartre, en servicio desde 1900. La forma más rápida de subir la Butte sin esfuerzo. Al llegar a la Place des Abbés, pasamos por el Square Jean Rictus. El muro de los Te quiero está allí, rodeado de visitantes. Hoy, el Square está en obras, vallas, lonas, pasos restringidos. El muro no siempre es visible, a veces solo se intuye. Reúne Te quiero, escritos en todos los idiomas. Una declaración universal, sencilla, repetida, como un punto de referencia en el corazón de un barrio en movimiento. El Boulevard de Clichy cuenta otra historia de Montmartre. Aquí, a finales del siglo XIX, el barrio de Pigalle se forjó una reputación sulfúrea. Cabarets, cafés-concert, casas de citas, un París nocturno, de excesos, de transgresión.
un lugar al que se acudía en busca de aquello que la ciudad no asumía en otros espacios. El Moulin Rouge se convirtió en uno de sus símbolos, un cabaret nacido en esa efervescencia entre fiesta, provocación y libertad. Hoy, la atmósfera ha cambiado. El barrio es más tranquilo, más controlado. Los rótulos siguen ahí, pero el bullicio se ha atenuado. Los turistas se detienen, toman fotografías. El espectáculo está ahora más en la imagen que en la calle. El bulevar conserva sus referencias, pero pertenece a otro tiempo. Aquí, Montmartre alcanza su punto más contrastado. Entre la memoria de un París nocturno y la realidad contemporánea, más calmada, más observada. El día termina alrededor de una mesa, en el Distrito 9. Nuestro día en Montmartre termina aquí. En la próxima película, nos adentraremos en el corazón de la ciudad para descubrir un París más antiguo. El que estructuró la ciudad. El que sentó sus bases. El de las plazas, los ejes, los palacios. Un París fundador, donde la historia se inscribe en la piedra. Un día, en el centro del París histórico y del Cœur Royal, para comprender cómo se construyó la ciudad. Hasta pronto para nuevos descubrimientos.